Nadie podía acercarse a ella sin salir herido. Una yegua dorada, imponente y violenta, estaba condenada al sacrificio hasta que, de la nada, apareció un joven pobre, invisible para todos. Pero lo que hizo dejó a la hacienda entera sin palabras, y el final de esta historia cambió sus destinos para siempre. «¡Muévete, inútil!», gritó el capataz, empujando a Diego con brusquedad. El saco de avena se desparramó sobre el suelo empedrado y las carcajadas de los peones retumbaron como látigos en su espalda. Diego apretó los labios conteniendo la respuesta que ardía en su garganta. Si contestaba, lo correrían. Si se quedaba callado, la humillación seguiría igual. A sus 19 años, ya conocía bien esa rutina: cargar sacos, limpiar establos, soportar insultos y regresar de noche con las manos agrietadas y unas cuantas monedas para alimentar a su familia. Esa tarde, mientras recogía la avena derramada, levantó la mirada. Del otro lado de la cerca estaba Centella, la yegua alazana que todos temían. El animal bufaba, pateaba la tierra y lanzaba mordidas contra la reja. Dos hombres trataban de sujetarla con sogas largas, pero retrocedían con miedo visible en los rostros. Diego se quedó inmóvil. Nadie lo notó, pero sus ojos brillaron con un destello de reconocimiento. Aquella yegua no era un monstruo, era un ser acorralado, como él mismo tantas veces se había sentido. La hacienda Las Flores era conocida en toda la región por criar los mejores caballos de competencia. Su dueño, don Ricardo Mendoza, presumía ante compradores de la capital la superioridad de su ganado. Pero había un animal que empañaba esa reputación: Centella, una yegua alazana de pelaje dorado como el trigo maduro, que había llegado como potencial campeona y se había convertido en la pesadilla de todos. Cuando terminó la jornada, Diego guardó las herramientas y caminó con prisa por las calles polvorientas del barrio de San Miguel. Su madre lo esperaba recostada en el único sillón de la casa, la tos seca rompiendo el silencio del atardecer. A un lado, su hermano menor Tomás, de 14 años, repasaba tareas con una vela encendida, porque la luz eléctrica había sido cortada otra vez. ¿Conseguiste algo extra hoy?, preguntó la madre con voz débil. «No, mamá, solo lo de siempre», respondió Diego mostrando unas monedas en la palma agrietada. Tomás lo miró con una mezcla de admiración y reproche. Diego sabía lo que ese silencio significaba. Había prometido ahorrar para que su hermano pudiera seguir estudiando, pero la enfermedad de su madre tragaba cualquier intento de ahorro. El sueño de que Tomás llegara a la universidad parecía siempre más lejos. Esa noche, recostado en el catre que compartía con su hermano, Diego sacó de debajo de la almohada un celular usado con la pantalla rota en una esquina. Había descargado videos sobre doma natural, movimientos suaves, respiración controlada, respeto al lenguaje corporal del caballo. Observaba cada detalle como si fueran clases universitarias que jamás podría pagar. Imaginaba aplicar esas técnicas algún día, aunque supiera que nadie confiaría en el muchacho pobre que limpiaba establos. Al día siguiente, la hacienda hervía de actividad. Don Ricardo había organizado una demostración para mostrar la superioridad de su ganado ante invitados de la capital. Gente elegante en trajes caros, música de mariachi, copas de vino brillando bajo el sol. Diego apenas alcanzó trabajo como mozo, sirviendo agua y recogiendo basura, invisible entre tanta riqueza. A media tarde, llegó el momento esperado. Sacarían a Centella para presumirla ante los compradores potenciales. La joven Valentina, hija de don Ricardo, vestida con pantalones de montar inmaculados y botas que costaban más que el salario mensual de Diego, se colocó al frente del grupo. «Hoy verán por qué nuestra línea de sangre es la mejor de México», dijo con voz segura, aunque Diego notó cómo sus manos temblaban ligeramente al tomar las riendas. La yegua salió del corral con un brinco que levantó una nube de polvo dorado. Relinchó tan fuerte que varias damas retrocedieron cubriéndose con sus abanicos. Su pelaje brillaba como metal fundido bajo el sol, músculos poderosos ondulando bajo la piel tensa. Era hermosa y terrible a la vez. De pronto, un mariachi que tocaba muy cerca soltó un grito agudo en plena canción. La yegua se desbocó, embistiendo hacia la multitud con los ojos desorbitados por el pánico. Gritos, sillas volando, hombres huyendo despavoridos. Valentina perdió el control de las riendas y las soltó, retrocediendo con el rostro pálido de terror. En el caos, Diego se movió por instinto.
Corrió a frente a la yegua, abrió los brazos para guiarla hacia un espacio libre, lejos de la gente. Usó la voz baja pero firme que había practicado en secreto. «Tranquila, Centella. Tranquila, bonita». La animal frenó en seco, resoplando, los músculos temblando de tensión. El público que huía segundos antes quedó paralizado. Valentina, jadeando, observó incrédula cómo el mozo que nadie veía lograba lo que ella no pudo. Un silencio pesado cubrió el lugar. Diego bajó la vista y retrocedió con respeto, dejando que la yegua respirara. Pero el daño ya había sido hecho. La humillación de Valentina ardía más que el sol del mediodía. Se acercó a él, el rostro enrojecido de furia y orgullo herido. «¿Crees que sabes más que yo?», escupió entre dientes. «No, señorita», dijo Diego bajando la mirada. «Entonces demuéstralo», subió la voz para que todos escucharan. «Si de verdad puedes domar a esta yegua salvaje en 30 días, te daré mi parte de la herencia». Un murmullo recorrió a los invitados. Habían escuchado bien. Una heredera enfrentando a un mozo. Valentina sonrió con amargura, convencida de que él jamás lo lograría. La diferencia de clase haría el resto. Diego la miró sorprendido, pero pensó en su madre, en Tomás, en las noches de hambre, en la mirada desesperada de Centella. «Acepto», dijo con voz firme. El murmullo se convirtió en griterío. Algunos reían, otros apostaban de inmediato. Unos cuantos lo miraban con desprecio. Nadie, excepto la yegua que aún resoplaba detrás de la cerca, pareció comprender el peso de su decisión. El muchacho invisible había salido de las sombras, y ahora toda una hacienda lo observaría intentar lo imposible. «Te volviste loco», bramó don Ricardo, arrastrando a su hija hacia la oficina principal. «Ofrecer tu herencia delante de todos. ¿En qué estabas pensando?» «No puedo echarme atrás ahora», respondió Valentina con la humillación, todavía ardiendo en las mejillas. «Me escucharon todos». «Claro que puedes. Ese muchacho es un peón. Lo compro con unos pesos y se olvida del asunto». «Papá, hay testigos. Grabaron todo con sus teléfonos». Don Ricardo se asomó por la ventana. Diego seguía parado junto al corral, mirando a Centella como si tratara de descifrar un misterio. La yegua había vuelto a su estado agresivo, pero algo en su postura era diferente, menos desesperada, más alerta. «Esa bestia va directo al matadero», murmuró el hacendado. «Ha lastimado a 3 jinetes en 6 meses. No puedo seguir arriesgando vidas». «Exacto», dijo Valentina, sintiendo que recuperaba el control. «Cuando falle, quedará demostrado que este lugar no se maneja con sentimentalismos, sino con mano dura». Un golpe en la puerta los interrumpió. Entró Mendoza, el administrador, con una carpeta bajo el brazo. «Don Ricardo, ya está corriendo en redes sociales. El video tiene miles de vistas. Los medios empiezan a preguntar por la apuesta». «¿Apuesta? Esto no es ninguna apuesta. Con respeto, patrón, pero hay video y testigos. La señorita hizo una oferta pública. Si se retracta ahora, la prensa la va a crucificar». Don Ricardo apretó los puños. La era de las redes sociales había convertido cualquier comentario casual en un contrato público. «Redacten un documento», ordenó finalmente. 30 días de prueba, condiciones estrictas de seguridad. Si el muchacho logra montar a esa yegua sin que nadie resulte herido, Valentina cede su participación en la hacienda. «¿Vas a regalarle lo que es tuyo?», saltó Valentina. «Es estrategia», mintió su padre. «Cuando falle, tendremos base legal para vender la yegua sin que nadie pueda acusarnos de crueldad». Mientras tanto, Diego había caminado hasta el borde del corral, donde Centella seguía moviéndose inquieta. No intentó acercarse, solo se quedó ahí, observando. La yegua lo miró de reojo, las orejas alternando entre curiosidad y desconfianza. «Hola, bonita», susurró tan bajo que nadie más podía escucharlo. «Sé lo que se siente que todos te vean como un problema». La yegua bufó, pero no se alejó. Diego había notado algo que nadie más había visto. En el momento del pánico, cuando ella había frenado ante su voz, sus ojos no mostraban maldad, sino miedo profundo. Era la mirada de alguien que había aprendido a defenderse porque nadie más lo haría. Un grupo de trabajadores se acercó, entre risas y comentarios burlones. «Oye, Diego, ¿ya te crees domador? Esa yegua te va a partir en 2,
añadió otro. Mejor renuncia ahora y evítate la humillación. Diego no respondió. Había aprendido que las palabras se las lleva el viento, pero las acciones quedan grabadas para siempre. Se alejó del corral y caminó hacia la salida, sintiendo las miradas clavadas en su espalda como dagas. El camino a casa nunca le había parecido tan largo. En cada esquina los vecinos lo señalaban, algunos con burla, otros con una mezcla de curiosidad y respeto. La noticia había corrido como pólvora por todo el pueblo. ¿Es cierto que vas a domar a la yegua del diablo?, le preguntó doña Carmen, la tendera. ¿Te volviste loco, muchacho?, añadió don Esteban desde su puerta. Diego siguió caminando sin responder. Tenía la cabeza llena de preguntas y el estómago revuelto por la magnitud de lo que había aceptado. En casa, la noticia había llegado antes que él. Su madre lo esperaba sentada, con Tomás a su lado. Ambos tenían expresiones de preocupación mezclada con incredulidad. «¿Qué hiciste, hijo?», preguntó su madre con voz temblorosa. Diego se sentó frente a ellos en el suelo, sobre un petate gastado. «Acepté una oportunidad, mamá». «¿Una oportunidad de morir?», exclamó Tomás. «Todo el barrio habla de esa yegua. Dicen que es del demonio». «No es del demonio. Está lastimada», respondió Diego con calma. «Y yo sé que puedo ayudarla». Su madre lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y si te pasa algo? ¿Qué va a ser de nosotros?». Diego tomó las manos ásperas de su madre entre sus manos. «Si lo logro, mamá, nunca más tendremos que preocuparnos por el dinero. Tomás podrá estudiar, tú podrás operarte, tendremos una casa digna. ¿Y si no lo logras?». Diego guardó silencio unos segundos. La pregunta flotaba en el aire como una amenaza. «Entonces, al menos lo habré intentado, y esa yegua no terminará en el matadero». Esa noche Diego no pudo dormir. Se quedó despierto viendo videos en su celular roto, estudiando técnicas de doma natural, respiración, lenguaje corporal. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra podía significar la diferencia entre el éxito y la tragedia. Tomás, que fingía dormir a su lado, susurró en la oscuridad. «¿De verdad crees que puedes hacerlo?». «Tengo que creerlo. Es lo único que me queda». Al amanecer del día siguiente, Diego llegó a la hacienda más temprano que nunca. El rocío cubría los campos como un manto plateado y el aire fresco llevaba el aroma de la hierba húmeda y el estiércol. Caminó directamente hacia el corral de Centella. La yegua estaba despierta, parada junto a la cerca del fondo, observando el horizonte. Al sentir su presencia, giró la cabeza. Diego se detuvo a unos metros de distancia. «Buenos días, bonita», dijo suavemente. «Vengo a conocerte mejor». Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, y simplemente esperó. No intentó acercarse, no extendió la mano, no hizo movimientos bruscos. Solo se quedó ahí, respirando tranquilo, dejando que ella se acostumbrara a su presencia. Centella lo observó con desconfianza durante varios minutos. Luego, gradualmente, comenzó a relajar los músculos. Sus orejas, antes echadas para atrás, se movieron hacia adelante. Su respiración se hizo más lenta. «Así está mejor», murmuró Diego. «No vengo a lastimarte. Solo quiero que sepas que alguien te entiende». Los primeros trabajadores empezaron a llegar. Algunos se burlaron al verlo sentado en el suelo, hablando con la yegua. Otros se acercaron curiosos, manteniendo distancia prudente. «¿Qué está haciendo?», preguntó uno. «Perdiendo el tiempo», respondió otro. Pero Mendoza, el administrador, que había llegado temprano para preparar el contrato, observó la escena con atención. Había algo diferente en la postura de Centella. Menos tensa, más alerta de manera positiva. «Déjenlo», ordenó cuando algunos peones empezaron a burlarse más fuerte. Parte del acuerdo es que debe tener espacio para trabajar sin interferencias. A media mañana llegó don Ricardo con Valentina. Padre e hija observaron desde lejos cómo Diego seguía sentado junto al corral, hablando en voz baja con la yegua. «¿Eso es domar?», preguntó Valentina con sarcasmo. «Eso es perder el tiempo», respondió su padre. «Pero déjalo. Cuando se dé cuenta de que no funciona, se rendirá solo». Sin embargo, algo en la escena los inquietaba. Centella, que normalmente pasaba las mañanas golpeando las cercas y relinchando con furia,
Estaba tranquila, no sumisa, pero sí calmada. El doctor Herrera, veterinario de la hacienda, se acercó a don Ricardo. ¿Puedo sugerir algo? Antes de que empiece cualquier entrenamiento, deberíamos hacer un examen completo de la yegua. Si tiene dolor físico, eso explicaría su agresividad. Ya la han revisado, gruñó don Ricardo. Sí, pero no desde el punto de vista del comportamiento. Un animal que actúa así puede estar comunicando algo que no estamos entendiendo. Valentina intervino. Está bien, que la revisen. Cuando confirmen que es simplemente una bestia salvaje, podremos proceder sin cuestionamientos. El doctor Herrera se acercó al corral con su maletín. Diego se puso de pie y retrocedió para darle espacio. Voy a necesitar que la sujeten, dijo el veterinario. No, intervino Diego. Déjenme intentar que coopere. Muchacho, esa yegua. Por favor, solo déjenme intentar. El doctor dudó, pero asintió. Diego se acercó lentamente a Centella, hablando en voz baja, movimientos pausados y predecibles. Para sorpresa de todos, la yegua permitió que el veterinario la examinara sin necesidad de sogas ni tranquilizantes. El examen reveló varias cosas inquietantes. Marcas de espuelas mal cicatrizadas en los flancos, sensibilidad extrema en la boca debido a un bocado mal ajustado y problemas en las patas traseras por herraduras incorrectas. Esta yegua ha sido maltratada, declaró el doctor Herrera con voz seria. Su agresividad es defensiva, no natural. Un silencio incómodo se extendió por el grupo. Don Ricardo apretó la mandíbula. Eso no cambia nada. Sigue siendo peligrosa. Pero explica por qué, insistió Diego. Si curamos sus heridas y le damos tiempo para confiar, puede cambiar. Valentina lo miró con desprecio. Ahora resulta que eres veterinario también. No soy veterinario, pero sé lo que se siente que te lastimen y después te culpen por defenderte. La respuesta golpeó a todos los presentes. Había una verdad cruda en esas palabras que nadie podía negar. Mendoza carraspeó. El contrato establecerá que cualquier tratamiento médico necesario será ofrecido y que el muchacho tendrá acceso completo a la yegua durante las horas acordadas. 30 días, murmuró don Ricardo. Ni uno más. 30 días, confirmó Diego. Esa tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Diego se sentó una vez más junto al corral de Centella. La yegua se acercó por primera vez hasta la cerca, separada de él solo por los tablones de madera. Mañana empezamos en serio, le dijo, pero quiero que sepas algo. No voy a lastimarte jamás, y no voy a permitir que nadie más lo haga. Centella resopló suavemente, un sonido que ya no era de amenaza, sino de reconocimiento. Diego sonrió por primera vez en días. 30 días no parecían imposibles cuando tenías algo por lo que luchar. Mientras caminaba de regreso a casa, sintió las miradas de todo el pueblo sobre él. Algunos lo veían como un loco que iba directo al desastre. Otros comenzaban a preguntarse si tal vez, solo tal vez, el muchacho invisible podría lograr lo imposible. En la distancia, desde la ventana de la casa principal, Valentina lo observaba alejarse. Por primera vez, desde que hizo la apuesta, sintió una punzada de incertidumbre. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si él realmente podía hacerlo? Sacudió la cabeza, ahuyentando esos pensamientos. Un peón seguía siendo un peón, no importa cuánta compasión fingiera tener por un animal salvaje. Pero esa noche, Centella durmió tranquila por primera vez en meses, y en algún lugar del pueblo, Diego estudiaba videos de doma natural hasta que se le cerraron los ojos, soñando con yeguas doradas, aprendiendo a confiar otra vez. El amanecer del tercer día llegó con una brisa fresca que agitaba las hojas de los eucaliptos. Diego había llegado a la hacienda antes que nadie, como había hecho los 2 días anteriores. Centella lo esperaba junto a la cerca, una rutina que había desarrollado sin que nadie se lo enseñara. Al verlo, la yegua alzó la cabeza y emitió un relincho suave, muy diferente a los gritos agresivos que solía hacer. «Buenos días, bonita», murmuró Diego.
deteniéndose a la distancia respetuosa que había establecido. ¿Cómo amaneciste? La yegua se acercó hasta que solo los tablones lo separaban. Diego notó que ya no tenía las orejas echadas hacia atrás ni la postura rígida de los primeros días. Sus ojos, antes llenos de desconfianza, mostraban curiosidad. El doctor Herrera había empezado el tratamiento médico el día anterior. Las heridas causadas por las espuelas estaban sanando bien con pomadas antibióticas y habían cambiado las cerraduras por unas más apropiadas. Pero lo más importante era que habían retirado el bocado metálico que le causaba dolor en la boca, reemplazándolo por uno más suave. El cambio físico es notable, había dicho el veterinario, pero lo que realmente me sorprende es su comportamiento. Con cualquier otra persona sigue siendo agresiva, pero contigo. Era cierto. Cuando los otros trabajadores se acercaban al corral, Centella retrocedía y mostraba los dientes. Con Diego era diferente. No sumisa, pero sí receptiva. Esa mañana, Diego decidió intentar algo nuevo. Había traído una cuerda larga, del tipo que usaban para entrenar potros. Se la mostró a Centella desde lejos, la dejó que la oliera, que se acostumbrara a su presencia. «Esto no es para lastimarte», le explicó con voz tranquila. «Es para que aprendamos a trabajar juntos». Los primeros trabajadores empezaron a llegar. Entre ellos estaba Raúl, el capataz que más se burlaba de los métodos de Diego. «Miren al susurrador de caballos, ¿ya le enseñaste a hablar también?». Diego no respondió. Había aprendido que las burlas eran parte del proceso, pero no iba a permitir que lo desviaran de su objetivo. Entró al corral con movimientos lentos y predecibles. Centella lo siguió con la mirada, alerta pero no asustada. Diego comenzó a caminar en círculos amplios, sin acercarse demasiado, simplemente estableciendo un patrón de movimiento que ella pudiera entender. «Cambio», dijo suavemente, girando en dirección opuesta. Para sorpresa de todos los que observaban, Centella giró también, siguiendo su dirección. No era obediencia entrenada, era comprensión natural. Mendoza tomó notas desde la cerca. Había empezado a documentar cada sesión, en parte para protegerse legalmente, pero también porque empezaba a creer que estaba presenciando algo extraordinario. «Día 3», murmuró mientras escribía. «Primera sesión con cuerda. La yegua responde a comandos de voz básicos sin resistencia». Don Ricardo y Valentina llegaron hacia el final de la sesión matutina. Habían evitado aparecer durante los primeros días, pero la curiosidad había sido más fuerte que el orgullo. «¿Eso es domar?», preguntó Valentina con desdén, aunque su voz sonaba menos segura que antes. «Eso es establecer comunicación», respondió Diego sin mirarla, concentrado en Centella. La yegua había permitido que se acercara hasta poder tocar su cuello con la mano, un contacto breve, respetuoso, que retiró inmediatamente cuando sintió que ella se tensaba. «Muy bien, bonita. Hasta aquí por hoy». Salió del corral lentamente, sin darle la espalda a Centella hasta estar fuera. La yegua lo siguió hasta la cerca y permaneció ahí, observándolo alejarse. «Pura suerte», masculló Raúl. «Esperen a que se ponga brava de verdad». Pero el doctor Herrera había estado observando con atención profesional. «No es suerte», dijo en voz alta para que todos escucharan. «Es técnica. Está usando principios de etología equina, comunicación no verbal, respeto al espacio personal, recompensa por comportamiento positivo». Don Ricardo frunció el ceño. «¿Etología? ¿Desde cuándo un peón sabe de esas cosas?». «Desde que se toma la molestia de estudiar», respondió el veterinario, mirando directamente a Diego. «¿Dónde aprendiste esto, muchacho?». Diego se sonrojó ligeramente. «En videos de internet, doctor, y leyendo todo lo que pude encontrar». Valentina soltó una risa despectiva. «Ja, videos de internet, claro, eso explica todo». Pero su padre estaba pensando. Un peón que estudiaba por su cuenta, que aplicaba técnicas científicas en lugar de la fuerza bruta tradicional, eso era más peligroso de lo que había anticipado. Esa tarde, Diego regresó para la segunda sesión del día. Había establecido una rutina, mañana y tarde, 1 hora cada vez, para no cansar a Centella ni saturarla con demasiada información nueva. Esta vez intentó algo más ambicioso. Trajo una manta ligera, del tipo que usaban para entrenar potros. Se la mostró desde lejos, la agitó suavemente para que viera que no era amenazante. Centella retrocedió al principio, pero cuando Diego dejó la manta en el suelo y se alejó, ella se acercó a investigar. La olió,
La tocó con el hocico e incluso la mordisqueó levemente. «Eso es, explórala, no tiene nada malo». Gradualmente, durante los siguientes 20 minutos, logró tocar el lomo de Centella con la manta, primero solo o rozándola, después dejándola reposar unos segundos antes de retirarla. Un grupo de curiosos se había reunido para observar. Trabajadores de la hacienda, algunos vecinos del pueblo que habían venido a presenciar el espectáculo, incluso niños que miraban entre los tablones con ojos muy abiertos. «No puede ser», susurró una mujer. «Esa yegua le está permitiendo tocarla». «Hace una semana nadie podía acercarse sin salir herido», añadió un hombre. Diego terminó la sesión con Centella completamente relajada, la manta sobre su lomo, respirando tranquila. Cuando retiró la manta y salió del corral, los aplausos fueron espontáneos. Se sonrojó ante la atención, pero no se detuvo a celebrar. Sabía que esto era solo el comienzo. Esa noche en casa, Tomás lo bombardeó con preguntas. «¿Es cierto que ya puedes tocarla? ¿Ya no es peligrosa? ¿Cuándo vas a montarla?» «Tranquilo», rió Diego. «Esto toma tiempo. No se trata de ganar una carrera, se trata de construir confianza». Su madre, que había estado siguiendo las noticias por radio y por los comentarios de los vecinos, lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «La gente habla bien de ti, hijo. Dicen que tienes un don». «No es un don, mamá. Es paciencia». Pero en el fondo Diego sabía que había algo más. Una conexión que no podía explicar con palabras. Una comprensión mutua que iba más allá de las técnicas que había estudiado. Al cuarto día, decidió intentar el siguiente paso: caminar junto a Centella con la cuerda suelta. Si lograba esto, habría establecido liderazgo sin dominación, respeto sin miedo. La mañana estaba nublada, con amenaza de lluvia. Diego llegó a encontrar un grupo más grande de espectadores de lo usual. La noticia se había extendido más allá del pueblo, y había gente de los ranchos vecinos que había venido a presenciar el espectáculo. «Sin presión», se dijo a sí mismo. «Ella no entiende de espectáculos ni expectativas, solo entiende de honestidad». Entró al corral con la cuerda en la mano. Centella se acercó inmediatamente. Un progreso notable desde los primeros días, cuando tardaba varios minutos en permitir su proximidad. «Buenos días, bonita. ¿Quieres algo nuevo?». Le colocó la cuerda alrededor del cuello, no como una soga de control, sino como una guía suave. Centella se tensó momentáneamente, después se relajó. Diego comenzó a caminar. Al principio la yegua lo seguía a regañadientes, deteniéndose cada pocos pasos. Pero gradualmente, conforme él mantenía el ritmo constante y la presión mínima, ella empezó a caminar junto a él. «¡Lo está siguiendo!», gritó alguien desde la cerca. «¡Como un perro!», añadió otro. El murmullo de la multitud creció, pero Diego se concentró en Centella, en su respiración, en las señales de su cuerpo. Cuando sentía que se estaba cansando o confundiendo, paraba. Cuando ella se relajaba, continuaba. Al final de la sesión, habían caminado juntos por todo el perímetro del corral 3 veces. Centella no solo lo seguía, sino que parecía disfrutar del ejercicio. Valentina, que había estado observando desde lejos con expresión cada vez más preocupada, se acercó a Mendoza. «¿Cuántos días han pasado?». «4, señorita». «¿Y quedan 26». Valentina calculó mentalmente. Si Diego continuaba progresando a este ritmo, podría estar montando a Centella en 2 semanas. La posibilidad de perder la apuesta, que parecía imposible al principio, ahora se vislumbraba como una amenaza real. Esa tarde buscó a su padre en su oficina. «Tenemos que hacer algo». «¿Cómo qué?». «No sé. Aumentar la dificultad, cambiar las condiciones». Don Ricardo la miró con desaprobación. «Valentina, hay contratos firmados, hay testigos, hay medios de comunicación siguiendo la historia. No podemos cambiar las reglas a mitad del juego». «Pero si gana, cumpliremos lo prometido. Y si perdemos, al menos habremos demostrado que somos gente de palabra». Valentina salió de la oficina furiosa. Su padre no entendía lo que estaba en juego. No era solo su herencia, era su reputación, su lugar en la sociedad, su futuro.
Esa noche, mientras Diego estudiaba videos en su celular roto, preparándose para el 5.º día, Valentina miraba por la ventana hacia los corrales. En la distancia podía ver la silueta de Centella, tranquila bajo la luz de la luna. Por primera vez desde que hizo la apuesta, se preguntó si había subestimado gravemente tanto al muchacho como a su propia yegua. Y en el corral, Centella levantó la cabeza como si hubiera sentido la mirada, relinchó suavemente hacia la casa y volvió a pastar con la serenidad de un animal que había empezado a recordar lo que significaba no tener miedo. El 5.º día amaneció con un viento extraño que traía el olor de la lluvia desde las montañas. Diego llegó a la hacienda para encontrar algo que le heló la sangre. El corral de Centella estaba vacío. Corrió hacia la cerca, el corazón golpeándole el pecho como un tambor descontrolado. No había señales de forcejeo, ni tablones rotos, ni sangre. Simplemente, la yegua había desaparecido. ¡Mendoza!, gritó hacia la oficina. ¡Mendoza, venga acá! El administrador salió corriendo, seguido por varios trabajadores que habían llegado temprano. Al ver el corral vacío, su rostro se puso pálido. ¿Dónde está?, preguntó Diego, con la voz temblorosa por la adrenalina. No lo sé. Anoche estaba aquí cuando me fui. Raúl, el capataz, se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A lo mejor se cansó de tus mimos y se fue a buscar un verdadero domador. Diego lo miró con sospecha. Había algo en el tono del capataz que no sonaba natural, demasiado satisfecho para alguien que acababa de descubrir que un animal valioso había desaparecido. ¿Dónde está?, repitió, esta vez dirigiéndose directamente a Raúl. ¿Cómo voy a saber? No soy niñera de yeguas locas. Mendoza revisó la cerradura del corral. Estaba intacta, pero la cadena parecía haber sido manipulada recientemente. Tenía marcas extrañas, como si hubiera sido abierta con herramientas. Esto no es natural. Alguien la sacó. Para entonces, don Ricardo y Valentina habían llegado, alertados por el alboroto. Al ver el corral vacío, el hacendado explotó en cólera. ¿Cómo es posible que se pierda una yegua de esta hacienda? No se perdió, dijo Diego con voz tensa. Se la llevaron. ¿Quién iba a llevarse una yegua agresiva? ¿Para qué? Diego miró directamente a Valentina. Para sabotear la apuesta. Valentina se irguió, indignada. ¿Estás acusándome de robar mi propia yegua? Estoy diciendo que alguien no quiere que cumpla los 30 días. La tensión en el aire era palpable. Los trabajadores miraban de uno a otro, esperando ver quién daría el primer paso. El viento seguía soplando, levantando polvo y hojas secas. Mendoza se aclaró la garganta. Sugiero que revisemos los alrededores. Una yegua no puede ir muy lejos por su cuenta. Durante las siguientes 2 horas, todo el personal de la hacienda se dispersó para buscar. Diego se unió a un grupo que revisó los campos cercanos, preguntando a trabajadores de ranchos vecinos si habían visto algo inusual durante la noche. Fue un niño pastor el que finalmente dio la pista. Vi una camioneta anoche, dijo señalando hacia el norte. Iba muy despacio por el camino viejo, como si llevara algo pesado. ¿A qué hora? Muy tarde. Yo no debería estar despierto, pero se me había perdido una cabra. Diego sintió una mezcla de esperanza y terror. Si habían movido a Centella en camioneta, podría estar en cualquier lugar para entonces, pero al menos tenían una dirección. El grupo siguió el camino viejo hacia el norte. Era una ruta abandonada que usaban los contrabandistas ocasionalmente, llena de baches y curvas peligrosas. Después de 1 hora de caminata, encontraron lo que buscaban. En un claro oculto entre los árboles había un pequeño corral improvisado, hecho con tablones viejos y alambre de púas. Y dentro, agitada y sudada, estaba Centella.
¡Ahí está!, gritó uno de los trabajadores. Diego corrió hacia la cerca improvisada. Centella lo vio y relinchó desesperadamente como si hubiera estado esperando que él llegara. Tenía cortes menores en las patas, probablemente de forcejear contra el alambre de púas, y estaba claramente estresada. «Tranquila, bonita», dijo con voz suave, aunque por dentro ardía de rabia. «Ya estoy aquí». El corral estaba cerrado con una cadena y candado nuevo. Mendoza examinó la construcción. Esto se hizo específicamente para ella. No es un corral viejo. Alguien lo construyó sabiendo que iban a traerla aquí. Diego no dijo nada, pero sus sospechas se confirmaron. Esto no había sido un robo aleatorio, sino un sabotaje planeado. Cortaron la cadena y liberaron a Centella. La yegua se dirigió inmediatamente hacia Diego, buscando su presencia tranquilizadora. Él la examinó rápidamente, verificando que las heridas no fueran graves. «Podemos regresarla, pero necesita la cuerda larga». El regreso a la hacienda tomó el resto de la mañana. Diego caminó junto a Centella todo el camino, hablándole constantemente para mantenerla calmada. La experiencia del secuestro la había asustado y había retrocedido algo del progreso que habían logrado. Cuando llegaron, una multitud los esperaba. La noticia de la desaparición se había extendido rápidamente, y había curiosos, reporteros locales y hasta algunos simpatizantes del pueblo que habían venido a mostrar su apoyo. Don Ricardo lo recibió con expresión sombría. «Está herida. Cortes menores», reportó Diego, «pero está asustada. Va a necesitar tiempo para recuperar la confianza». «¿Tiempo? Muchacho, ya perdiste un día completo. Solo te quedan 25». Diego sintió el peso de esas palabras. Un día no parecía mucho, pero en un proceso tan delicado como el que estaba llevando, cada sesión era crucial. Esa tarde, el doctor Herrera examinó a Centella y confirmó que las heridas eran superficiales, pero su estado emocional era otra historia. «Está más nerviosa que cuando empezamos», observó el veterinario. «Va a necesitar trabajo adicional para volver al punto donde estaban». Diego asintió, sintiendo una mezcla de frustración y determinación. ¿Puede quedarse conmigo unas horas extra para ayudarla a readaptarse? El contrato especifica horarios específicos, intervino Valentina. El contrato también especifica que no debe haber interferencias, replicó Diego, mirándola directamente. Y esto claramente fue una interferencia. Mendoza consultó sus papeles. Técnicamente, el día perdido por sabotaje podría considerarse tiempo adicional. No, cortó don Ricardo. Las condiciones son 30 días sin extensiones. Si quiere tiempo extra, que lo tome de sus horas de sueño. Diego aceptó sin protestar. Esa noche, después de que todos se fueran, regresó a la hacienda. Centella estaba inquieta, caminando en círculos pequeños, claramente afectada por lo que había pasado. «Sé que fue horrible», le dijo suavemente, «pero estás de vuelta, estás a salvo». Pasó 2 horas con ella, simplemente estando presente, sin intentar forzar ningún entrenamiento, solo restableciendo la confianza que habían construido durante los primeros días. Gradualmente Centella comenzó a calmarse. Su respiración se hizo más lenta, sus movimientos menos frenéticos. Cuando finalmente se acercó a la cerca, donde Diego estaba sentado, él supo que habían recuperado el terreno perdido. Pero el incidente había dejado secuelas más allá del entrenamiento. Al día siguiente, Mendoza le informó que habían presentado una denuncia formal por robo de ganado. La policía había iniciado una investigación, aunque las perspectivas de encontrar a los culpables eran mínimas. ¿Sospechan de alguien en particular?, preguntó Diego. Mendoza lo miró significativamente. Oficialmente no. Extraoficialmente, bueno, hubo gente que no estaba contenta con cómo iban las cosas. Diego entendió. No iban a poder probar nada, pero ambos sabían quién había estado detrás del sabotaje.
Los siguientes días fueron diferentes. Diego notó que varios trabajadores lo miraban con más respeto. El hecho de que hubiera perseverado ante el sabotaje, que hubiera encontrado a Centella y la hubiera traído de vuelta, había cambiado su percepción de él. Incluso algunos que antes se burlaban, ahora guardaban silencio cuando él trabajaba con la yegua. Raúl, por su parte, evitaba el área del corral cuando Diego estaba ahí. Su actitud había cambiado de burla abierta a hostilidad silenciosa. El séptimo día, Diego logró que Centella aceptara por primera vez el contacto de una silla ligera sobre su lomo. No una silla completa de montar, sino una almohadilla simple que la acostumbrara al peso adicional. «Increíble», murmuró el doctor Herrera desde la cerca. Después del trauma del secuestro, pensé que retrocedería semanas en su progreso. «Los caballos son resilientes», respondió Diego, sin apartar la vista de Centella. «Si confían en ti, pueden superar casi cualquier cosa». Valentina, que había estado observando desde lejos, sintió un nudo en el estómago. No solo habían fallado en detener a Diego, sino que el incidente parecía haber fortalecido tanto su determinación como su vínculo con Centella. Esa noche, en la privacidad de su habitación, se enfrentó a una verdad incómoda. Estaba empezando a admirar la tenacidad del muchacho, y eso la aterrorizaba más que cualquier pérdida de herencia. Porque si Diego realmente lograba lo imposible, no solo perdería dinero, perdería su visión de cómo funcionaba el mundo, su creencia de que algunas cosas nunca cambian, su certeza de que el dinero y el poder siempre ganan, y tal vez, solo tal vez, tendría que admitir que había estado equivocada todo este tiempo. Los días siguientes al sabotaje transcurrieron en una tensión que se podía cortar con cuchillo. Diego había perdido no solo un día valioso, sino también parte del progreso emocional que había construido con Centella. La yegua, aunque físicamente ilesa, mostraba signos de desconfianza que no había tenido durante los primeros días de entrenamiento. Era el 8º día cuando Diego decidió que necesitaba recuperar el terreno perdido de manera más agresiva. No podía permitirse el lujo de reconstruir la confianza paso a paso como había hecho originalmente. Tenía 22 días restantes y cada uno contaba. «Buenos días, bonita», saludó a Centella como siempre, pero esta vez llevaba consigo algo diferente. Una silla de entrenamiento ligera, diseñada específicamente para acostumbrar a los caballos jóvenes al peso y la sensación de ser montados. Centella retrocedió al ver el objeto extraño. Sus orejas se echaron hacia atrás y comenzó a mostrar los signos de agitación que Diego no había visto desde los primeros días de entrenamiento. Lo sé», murmuró él, dejando la silla en el suelo a varios metros de distancia. «Es algo nuevo, pero confía en mí». El proceso de acostumbrarla a la silla tomó toda la sesión matutina. Primero tuvo que permitir que la oliera, que la investigara, que entendiera que no era una amenaza. Después, gradualmente, logró acercarla a su cuerpo, rozarla contra su lomo, dejarla reposar por unos segundos antes de retirarla. Los trabajadores que observaban desde la cerca estaban divididos en sus opiniones. Algunos comenzaban a respetar genuinamente lo que Diego estaba logrando. Otros, liderados por Raúl, mantenían que todo era un golpe de suerte que terminaría en tragedia. «Marca mis palabras», murmuró Raúl a un grupo de peones. «Esa yegua va a explotar, y cuando lo haga, el muchachito va a salir volando». Pero el doctor Herrera, que había estado documentando cada sesión para sus propios estudios, veía algo diferente. «Lo que está haciendo es sistemático», le explicó a Mendoza. «Cada paso construye sobre el anterior. No es casualidad, es método». ¿Método que aprendió de videos de Internet? Internet es solo la herramienta. Lo importante es que tiene la inteligencia para entender y aplicar lo que aprende. Y más importante aún, tiene la paciencia para hacerlo bien. Don Ricardo había empezado a seguir las sesiones con más atención de la que inicialmente había planeado. Su hija Valentina lo había convencido de que todo esto era una farsa que pronto se desmoronaría, pero lo que veía lo confundía. El muchacho trabajaba con una precisión que no había visto en domadores profesionales que había contratado en el pasado. No había prisa,
No había frustración cuando Centella retrocedía o se resistía. Solo una paciencia constante y una adaptación inteligente a las reacciones del animal. ¿Qué opinas realmente?, le preguntó a su hija una tarde mientras observaban a Diego trabajar con la silla de entrenamiento. «Es pura suerte», respondió Valentina, pero su voz sonaba menos convincente que al principio. «En cuanto intente montarla de verdad, veremos su verdadera naturaleza». Pero don Ricardo había notado algo que su hija parecía estar ignorando. Centella ya no era la misma yegua agresiva que había aterrorizado a sus empleados durante meses. Sus movimientos eran más calmados, su respiración más regular, sus reacciones más predecibles. El 9º día, Diego logró colocar la silla completa sobre el lomo de Centella por primera vez. No intentó asegurarla ni apretarla, simplemente la dejó reposar mientras caminaba junto a la yegua por el perímetro del corral. La reacción de los espectadores fue inmediata. Algunos aplaudieron, otros silbaron de admiración. Incluso los más escépticos tuvieron que admitir que lo que estaban presenciando era extraordinario. Valentina sintió un nudo en el estómago. El progreso de Diego era innegable y cada día que pasaba hacía más probable que cumpliera su objetivo. Esa noche, buscó a su padre en su estudio. «Necesitamos hacer algo», dijo sin preámbulos. «¿Cómo qué? ¿Ya intentaron el sabotaje y fracasó?» «No fui yo», mintió Valentina, aunque ambos sabían la verdad. «Da igual quién haya sido. El punto es que no funcionó. Ese muchacho es más persistente de lo que pensábamos. Pero si gana, cumpliremos lo prometido. Somos gente de palabra». «Estás hablando de entregar nuestra herencia a un peón». Don Ricardo la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. «Estoy hablando de reconocer el mérito donde existe. Ese peón está haciendo algo que ninguno de nuestros domadores profesionales pudo lograr». Valentina salió del estudio furiosa. Su padre estaba comenzando a cambiar de bando y eso la aterrorizaba más que perder la apuesta. El 10º día trajo una sorpresa inesperada. Diego llegó a la hacienda para encontrar a un grupo de reporteros esperándolo en la entrada. La historia había trascendido los límites locales y había llegado a los medios nacionales. «Diego, ¿puedes decirnos cómo te sientes a mitad del desafío?», le preguntó una reportera empujando un micrófono hacia su cara. «¿Realmente crees que puedes domar a una yegua que ha herido a jinetes profesionales?», preguntó otro. Diego se sintió abrumado por la atención. No había buscado fama ni reconocimiento, solo había querido ayudar a un animal en problemas. «No estoy domando a nadie», respondió finalmente. «Estoy aprendiendo a comunicarme con ella». «¿Y qué harás con la herencia si ganas?». Diego se detuvo. Era una pregunta que había estado evitando pensar. «Eso dependerá de lo que sea mejor para Centella y para los otros caballos de la hacienda». Su respuesta fue transmitida esa noche en los noticiarios nacionales. «El joven que antepone el bienestar animal a la riqueza personal», fue uno de los titulares. La atención mediática trajo consecuencias inesperadas. Empezaron a llegar cartas de apoyo de todo el país. Niños que habían visto la historia en la televisión enviaban dibujos de caballos. Organizaciones de protección animal ofrecían su respaldo, e incluso algunos criadores profesionales expresaron interés en sus métodos. Pero también intensificó la presión. Cada sesión ahora era observada no solo por los trabajadores de la hacienda y los curiosos locales, sino también por cámaras de televisión y fotógrafos de periódicos. Diego se las arregló para mantener su concentración durante las sesiones de entrenamiento, pero la presión constante comenzó a afectarlo. Empezó a tener dolores de cabeza y problemas para dormir. Tomás, su hermano menor, notó el cambio. «¿Estás bien? Te ves cansado». «Es solo la presión», admitió Diego. «Nunca pensé que se volvería tan grande». «Pero lo estás logrando, ¿verdad? En la televisión dijeron que ya puedes ponerle la silla». «Sí, pero falta lo más difícil, montarla». Su madre, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó. «Hijo, si esto se está volviendo demasiado para ti, nadie te va a juzgar por parar». Diego la miró con sorpresa. «¿Quieres que me rinda? Quiero que estés seguro y sano». Diego pensó en Centella,
en la confianza que habían construido, en el progreso que habían logrado juntos. No puedo rendirme ahora, mamá. Ella cuenta conmigo. El 11º día, Diego tomó la decisión de intentar el siguiente paso crucial: subirse a la silla por primera vez. No montarla completamente, sino simplemente poner peso en el estribo para acostumbrarla a la sensación. La expectación en el corral era palpable. Las cámaras estaban posicionadas, los reporteros tenían sus micrófonos listos y una multitud de espectadores se había reunido para presenciar el momento. Diego aseguró la silla en el lomo de Centella con movimientos calmados y predecibles. La yegua se tensó ligeramente, pero no se resistió. Había aprendido a confiar en sus manos. «Tranquila, bonita», murmuró, mientras ajustaba las correas. «Solo vamos a probar algo nuevo». Colocó el pie en el estribo, aplicando peso gradualmente. La yegua se movió nerviosamente, pero no explotó. Diego mantuvo la posición por unos segundos, después bajó el pie. «Muy bien», la felicitó, acariciando su cuello. «Eso estuvo perfecto». Repitió el proceso varias veces durante la sesión, cada vez aplicando un poco más de peso, manteniéndolo por un poco más de tiempo. Al final de la hora estaba poniendo casi todo su peso en el estribo sin que Centella mostrara signos de pánico. Los aplausos fueron ensondecedores. Los reporteros se atropellaron unos a otros para hacer preguntas. Las cámaras capturaron cada ángulo del momento histórico. Pero Diego apenas los notó. Estaba completamente concentrado en Centella, leyendo cada señal de su cuerpo, asegurándose de que estuviera cómoda y confiada. Valentina, observando desde la ventana de la casa principal, sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ya no podía negar lo que estaba viendo. Diego lo estaba logrando. Esa noche, por primera vez desde que había hecho la apuesta, se permitió considerar seriamente la posibilidad de perder. ¿Qué haría si Diego realmente montaba Centella? ¿Cómo explicaría a sus amigos de la alta sociedad que había perdido su herencia ante un peón? Pero más perturbador aún, era una pregunta que no se había permitido hacer antes. ¿Y si Diego tenía razón? ¿Y si realmente había una forma mejor de trabajar con los caballos? En su habitación, rodeada por los trofeos ecuestres que había ganado a lo largo de los años, usando métodos tradicionales, Valentina comenzó a cuestionar todo lo que había creído sobre el poder, el control y la relación entre humanos y animales. Y en el corral, bajo la luz de las estrellas, Centella dormía tranquila por primera vez en meses, sintiendo en su cuerpo la memoria de manos gentiles y una voz que nunca le había mentido. Quedaban 19 días y cada uno de ellos cambiarían no solo el destino de un muchacho pobre y una yegua maltratada, sino también la percepción de todo un mundo sobre lo que significaba realmente domar. El día 12 amaneció con una tensión eléctrica en el aire que parecía presagiar tormenta. Diego llegó a la hacienda para encontrar una senda que no había visto antes. Don Ricardo estaba en el corral de Centella, no como observador, sino como participante activo, revisando personalmente las instalaciones. «Buenos días, patrón», saludó Diego cautelosamente. «Buenos días, muchacho. Quería asegurarme de que todo esté en orden para lo que planeas hacer hoy». Diego había estado preparándose mentalmente para el paso más significativo hasta el momento: intentar montar completamente a Centella por primera vez. No solo poner peso en el estribo, sino subirse completamente a la silla y permanecer ahí por unos segundos. ¿Ha hablado con el doctor Herrera sobre las precauciones médicas?, preguntó don Ricardo. «Sí, señor. Tenemos ambulancia en stand-by y él estará presente durante toda la sesión». La atención mediática había crecido exponencialmente. Habían llegado equipos de televisión de 3 estados diferentes y la historia había sido recogida por medios internacionales. «El muchacho mexicano que está revolucionando la doma de caballos» era el titular que más se repetía. Valentina apareció esa mañana vestida de manera diferente. En lugar de su usual atuendo elegante, llevaba ropa de trabajo, pantalones de mezclilla, botas gastadas y una camisa simple. Era como si estuviera preparándose para algo, aunque nadie sabía exactamente qué.
¿Vas a observar desde cerca hoy?, le preguntó su padre. Voy a estar donde pueda ver todo claramente, respondió ella con una determinación en la voz que él no había escuchado antes. Los preparativos tomaron más tiempo de lo usual. El doctor Herrera revisó a Centella exhaustivamente, verificando su estado físico y emocional. Los paramédicos posicionaron su equipo estratégicamente alrededor del corral. Los camarógrafos ajustaron sus equipos para capturar cada ángulo posible. Diego se tomó su tiempo preparando a Centella. Primero la cepilló completamente, un ritual que había establecido para relajarla antes de cada sesión. Después colocó la manta, luego la silla, asegurándola con cuidado, pero sin apretar demasiado. ¿Lista para algo especial hoy, bonita?, le murmuró al oído. Centella resopló suavemente, un sonido que Diego había aprendido a interpretar como consentimiento tranquilo. La multitud de espectadores era la más grande que habían tenido. No solo estaban los trabajadores de la hacienda y los reporteros, sino también familias enteras del pueblo que habían venido a presenciar lo que muchos consideraban un momento histórico. Diego comenzó con la rutina establecida: caminar junto a Centella, hacer transiciones de dirección, practicar paradas con comandos de voz, todo para asegurarse de que ella estuviera completamente cómoda y receptiva antes de intentar el monte. Después de 20 minutos de trabajo preparatorio, se dirigió al lado izquierdo de Centella y colocó su pie en el estribo. Esta parte ya la habían practicado muchas veces, pero hoy sería diferente. Aplicó peso gradualmente, como siempre. Centella se tensó ligeramente, pero se mantuvo firme. Diego se impulsó hacia arriba, balanceándose sobre el estribo por unos segundos antes de bajar. Muy bien, la tranquilizó. Ahora viene lo nuevo. En su segundo intento, se impulsó completamente, pasando la pierna derecha por encima del lomo de Centella y sentándose suavemente en la silla. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera los pájaros parecían estar cantando. Centella se quedó completamente inmóvil por unos segundos que parecieron una eternidad. Diego podía sentir cada músculo de su cuerpo, cada cambio en su respiración. Mantuvo las riendas completamente sueltas, las manos abiertas, permitiendo que ella procesara la nueva sensación. «Tranquila, bonita», susurró. «Aquí estoy. Todo está bien». Después de lo que parecieron horas, pero fueron solo 30 segundos, Diego se bajó cuidadosamente. Centella inmediatamente giró la cabeza para mirarlo, como si quisiera confirmar que era la misma persona que había estado trabajando con ella todos estos días. La explosión de aplausos y gritos fue ensordecedora. Los reporteros se atropellaron unos a otros para hacer preguntas. Las cámaras capturaron el momento desde todos los ángulos posibles. Pero Diego apenas los notó. Estaba completamente enfocado en Centella, acariciándola, hablándole, asegurándose de que estuviera cómoda con lo que acababa de suceder. «¡Increíble!», gritó el doctor Herrera por encima del ruido. «¡Absolutamente increíble!». Mendoza se acercó corriendo con su cronómetro. «Día 12», anunció oficialmente. «Primera monta exitosa, duración 30 segundos, sin incidentes». Don Ricardo se había quedado inmóvil durante toda la escena. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, como si algo fundamental hubiera cambiado en su comprensión del mundo. «Nunca había visto nada igual», murmuró. Valentina había observado todo desde primera fila, y cuando Diego logró montar a Centella, sintió algo que no esperaba: orgullo. No el orgullo herido de quien está perdiendo una apuesta, sino el orgullo genuino de presenciar algo extraordinario. Cuando la multitud finalmente se dispersó y los reporteros se fueron a preparar sus historias, Valentina se acercó a Diego. Él estaba terminando de quitar la silla de Centella, siguiendo su rutina de siempre. «Eso fue impresionante», dijo ella, con dificultad para encontrar las palabras correctas. Diego la miró sorprendido. Era la primera vez que le dirigía una palabra que no fuera hostil o despectiva. «Gracias», respondió simplemente. «¿Cómo lo hiciste? Quiero decir, ¿cómo supiste que estaría lista?» Diego consideró la pregunta seriamente antes de responder. No lo sabía con certeza. Pero llevamos 12 días construyendo confianza. Ella me ha estado diciendo con su cuerpo que está lista. Solo tenía que escuchar.
Valentina asintió lentamente. Era una respuesta que la confundía e intrigaba al mismo tiempo. Esa noche, en casa, Diego fue recibido como un héroe. Su madre había estado viendo la transmisión en vivo en la televisión de la vecina y lloró cuando lo vio montar exitosamente. «Estoy tan orgullosa de ti, hijo», le dijo abrazándolo fuerte. Tomás estaba prácticamente rebotando de emoción. «Saliste en televisión nacional, todo el país te vio. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?». Diego sabía lo que significaba en términos prácticos, que había recorrido más de la mitad del camino hacia ganar la apuesta, pero también sabía que el verdadero desafío aún estaba por delante. Montar a Centella una vez era una cosa, demostrar que podía hacerlo consistentemente, de manera segura, era otra completamente diferente. Los siguientes días trajeron una intensidad que Diego no había anticipado. Los medios querían actualizaciones constantes. Los fanáticos comenzaron a reunirse fuera de la hacienda esperando vislumbrar las sesiones de entrenamiento. Incluso llegaron cartas de domadores profesionales de otros países, algunos ofreciendo trabajo, otros simplemente expresando admiración por sus métodos. Pero también llegó presión de tipo diferente. Empresarios querían comprar los derechos de su historia. Productores de televisión querían hacer documentales. Compañías de equipos para caballos querían patrocinarlo. «Todo esto es muy halagador», le dijo Mendoza durante una de las muchas reuniones que habían programado para manejar las ofertas. «Pero tienes que mantener el enfoque en tu objetivo principal». Diego asintió, pero la presión comenzaba a afectarlo. Tenía problemas para dormir, había perdido peso y notaba que su concentración durante las sesiones con Centella no era tan aguda como antes. Centella también parecía notar la diferencia. Durante el día 15, cuando Diego intentó montarla por tercera vez desde el éxito inicial, ella se mostró más nerviosa de lo usual. No se resistió, pero Diego podía sentir que algo había cambiado en su dinámica. Después de esa sesión, se quedó solo con ella en el corral, simplemente sentado en el suelo como había hecho en los primeros días. «¿Puedes sentir mi estrés?», le preguntó en voz baja. «Lo siento, bonita». Esto se volvió más grande de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Centella se acercó y bajó la cabeza hasta tocar su hombro con el hocico. Era un gesto de confort que ella había comenzado a hacer, como si entendiera cuando él necesitaba tranquilidad. «Tienes razón», murmuró, Diego acariciando su cuello. «Se trata de nosotros dos. No de las cámaras, no de los reporteros, no de las apuestas. Solo de nosotros». Esa noche tomó una decisión que sorprendió a todos. Pidió que se limitara severamente el acceso de medios a las sesiones restantes. Solo el personal esencial, don Ricardo, Valentina, Mendoza, el doctor Herrera y una cámara fija para documentación legal. «Necesito que las últimas 2 semanas sean sobre el entrenamiento, no sobre el espectáculo». Algunos reporteros protestaron, pero don Ricardo respaldó la decisión. «El muchacho tiene razón. Esto se había vuelto un circo, y eso no es justo ni para él ni para el animal». Valentina, que había estado observando la presión creciente sobre Diego, sintió una punzada de culpa. Ella había iniciado todo esto como una forma de humillarlo, pero ahora se daba cuenta de que había puesto una carga inmensa sobre los hombros de alguien que solo había querido ayudar a un animal en problemas. Con el circo mediático reducido, las sesiones regresaron a su ritmo natural. Diego pudo concentrarse completamente en Centella otra vez, y ella respondió inmediatamente a su estado mental más calmado. El día 18, logró montarla y permanecer en la silla por 5 minutos completos, caminando por todo el perímetro del corral. No fue solo una demostración de que podía montarla, sino una evidencia de que habían desarrollado una verdadera asociación de trabajo. Quedaban 12 días, y por primera vez desde que había comenzado todo, Diego se permitió creer que realmente podía lograrlo. Pero también sabía que las pruebas más difíciles aún estaban por delante, porque una cosa era montar a Centella en el ambiente controlado del corral, y otra muy diferente sería la prueba final que tendría que enfrentar el día 30. Una prueba que, según el contrato original, tendría que ser pública, oficial y definitiva. El día 20 llegó con una noticia que nadie había anticipado. Mendoza entró a la oficina principal con una expresión sombría y un documento oficial en las manos. «Don Ricardo, tenemos un problema», anunció, dejando los papeles sobre el escritorio.
Don Ricardo levantó la vista de sus cuentas matutinas. ¿Qué tipo de problema? La Asociación Nacional de Criadores está exigiendo una evaluación oficial. Dicen que los métodos que está usando Diego son poco convencionales y quieren verificar que no constituyen maltrato animal. Valentina, que había estado revisando correspondencia en una esquina de la oficina, levantó la cabeza bruscamente. ¿Maltrato? Pero si Diego es el que mejor ha tratado a Centella en meses. Su padre la miró sorprendido. Era la primera vez que la escuchaba defender a Diego abiertamente. ¿Qué significa esto exactamente?, preguntó don Ricardo tomando los documentos. Significa que tendremos evaluadores externos aquí mañana. Van a observar las sesiones de entrenamiento y determinar si Diego está siguiendo protocolos aceptables. Diego fue informado de las situaciones esa misma mañana. Recibió la noticia con calma aparente, pero por dentro sintió una punzada de ansiedad. Había estado tan concentrado en su relación con Centella que no había considerado que otros profesionales pudieran cuestionar sus métodos. ¿Qué tipo de cosas van a evaluar?, preguntó Diego. Técnicas de entrenamiento, bienestar del animal, medidas de seguridad, básicamente todo lo que has estado haciendo. El doctor Herrera, que había estado presente durante la conversación, intervino. Diego, has documentado meticulosamente cada sesión. Tu trabajo ha sido ejemplar desde el punto de vista veterinario. No tienes nada de qué preocuparte. Pero Diego sí estaba preocupado, no por el bienestar de Centella, sino por la posibilidad de que evaluadores externos no entendieran la sutileza de su enfoque. Los métodos tradicionales de Doma eran más visibles, más dramáticos. Su trabajo era casi invisible, basado en comunicación silenciosa y respeto mutuo. Los evaluadores llegaron al día siguiente. 3 profesionales de aspecto serio con credenciales impresionantes. La doctora Carmen Ruiz, especialista en comportamiento equino, el ingeniero José Mendoza, experto en instalaciones para entrenamiento, y el maestro herrador Miguel Santos, con 40 años de experiencia en el campo. Diego lo recibió con cortesía, pero podía sentir su escepticismo desde el primer momento. Entendemos que has desarrollado métodos innovadores, dijo la doctora Ruiz, con un tono que implicaba que innovador no era necesariamente algo bueno. Solo trabajo con lo que el caballo me dice, respondió Diego simplemente. ¿Y cómo te dice un caballo algo?, preguntó el ingeniero Mendoza con una sonrisa condescendiente. Diego los guió hacia el corral donde Centella esperaba. La yegua se veía calmada y saludable, muy diferente al animal agresivo que había sido meses atrás. Observen su postura, dijo Diego. Orejas hacia adelante, cuello relajado, respiración regular, su cuerpo les está diciendo que se siente segura. Comenzó su rutina habitual, cepillado, colocación de la manta, después la silla. Los evaluadores tomaron notas constantemente, observando cada movimiento con atención crítica. Cuando Diego montó a Centella, los evaluadores intercambiaron miradas. Era innegable que la yegua estaba completamente cómoda con él, pero su enfoque era tan diferente a todo lo que habían visto antes que no sabían cómo clasificarlo. ¿Dónde estudiaste estas técnicas?, preguntó la doctora Ruiz después de la demostración. ¿En internet? ¿Libros? ¿Videos? Cualquier cosa que pudiera encontrar sobre comportamiento animal. ¿Sin educación formal? ¿Sin educación formal?, confirmó Diego. El maestro herrador Santos, que había permanecido callado durante la mayor parte de la evaluación, finalmente habló. Muchacho, en 40 años he visto todo tipo de domadores. Algunos buenos, muchos malos. Lo que acabas de mostrar no tiene nombre en ningún manual. Diego sintió que su corazón se hundía. Parecía una crítica devastadora. Pero Santos continuó. Y tal vez esa es la razón por la que funciona. No estás tratando de seguir reglas que alguien más inventó. Estás escuchando al animal. La evaluación duró 3 días completos. Los profesionales observaron múltiples sesiones, revisaron los registros médicos de Centella, entrevistaron al doctor Herrera y a otros trabajadores de la hacienda. Durante esos 3 días, Diego sintió una presión diferente a cualquier cosa que había experimentado antes. No era la presión de los medios o de los espectadores curiosos. Era la presión de justificar algo que para él había sido completamente natural. Valentina observó gran parte de la evaluación. Había desarrollado una fascinación inesperada por los métodos de Diego y se encontró defendiéndolo ante los evaluadores cuando ellos expresaban dudas. He montado caballos toda mi vida, les dijo durante una de las pausas. He trabajado con entrenadores profesionales de 3 países diferentes.
Nunca he visto una transformación como la que Diego logró con Centella. Su padre la escuchó con sorpresa creciente. Su hija estaba cambiando, y él comenzaba a entender que tal vez eso no era algo malo. El tercer día de evaluación trajo una prueba inesperada. Los evaluadores querían ver cómo respondía Centella a estrés artificial. Propusieron introducir elementos que tradicionalmente causaban problemas: música fuerte, movimientos repentinos, objetos extraños. Si sus métodos son realmente efectivos, argumentó la doctora Ruiz, el animal debería mantener la calma incluso en situaciones estresantes. Diego sintió una punzada de preocupación. Había trabajado duro para crear un ambiente de confianza y calma para Centella. Introducir elementos estresantes deliberadamente le parecía una traición a todo lo que habían construido juntos. Pero también entendía que esta era una prueba que tenía que pasar si quería que sus métodos fueran reconocidos oficialmente. «De acuerdo», dijo finalmente, «pero lo hacemos gradualmente, y si ella muestra signos de pánico real, paramos inmediatamente». Comenzaron con música a volumen moderado. Centella se tensó inicialmente, pero cuando Diego mantuvo su presencia calmada y le habló en voz baja, ella se relajó. Gradualmente aumentaron el volumen. Después introdujeron una bandera que ondeaba en el viento. Luego, un globo que se movía erráticamente. En cada caso, Centella mostraba nerviosismo inicial, pero se tranquilizaba cuando Diego le daba tiempo y espacio para procesar la nueva información. «Fascinante», murmuró la doctora Ruiz mientras tomaba notas. «Está usando la presencia humana como ancla de seguridad en lugar de como instrumento de control». Al final del tercer día, los evaluadores se retiraron para deliberar. Diego pasó esa noche sin poder dormir, preocupado por el resultado. Todo su trabajo, todo lo que había construido con Centella, dependía de la decisión de 3 personas que apenas conocían su historia. A la mañana siguiente, los evaluadores regresaron con su veredicto. Se reunieron en la oficina principal con don Ricardo, Valentina, Mendoza, el doctor Herrera y, por supuesto, Diego. La doctora Ruiz habló en nombre del grupo. «Hemos completado nuestra evaluación de los métodos empleados por Diego Ramírez. Nuestro dictamen es el siguiente». Diego contuvo la respiración. «Los métodos observados no solo cumplen con todos los estándares de bienestar animal, sino que los superan considerablemente. La relación establecida entre el entrenador y el animal representa un nuevo paradigma en el campo de la doma equina». Diego sintió como si el peso del mundo se hubiera levantado de sus hombros. Pero la doctora Ruiz no había terminado. «Sin embargo, tenemos una recomendación. Creemos que estos métodos son demasiado valiosos para mantenerse como conocimiento privado. Recomendamos que Diego considere formalizar su educación y comparta sus técnicas con la comunidad profesional». El ingeniero Mendoza añadió: «Estamos preparados para ofrecer una beca completa para estudios veterinarios especializados en comportamiento animal si está interesado». Diego se quedó sin palabras. En unas pocas semanas había pasado de ser un peón invisible a recibir ofertas de educación universitaria de evaluadores nacionales. El maestro Herrador Santos se acercó y le puso una mano en el hombro. «Muchacho, tienes un don, pero más importante, tienes el corazón para usarlo bien. No dejes que nadie te convenza de que necesitas cambiar lo esencial de lo que haces». Esa tarde, después de que los evaluadores se fueran, Diego se sentó a soles con Centella en el corral. La yegua se acercó y apoyó la cabeza en su hombro, como había hecho tantas veces antes. «¿Qué piensas, bonita? ¿Debería ir a la universidad? ¿Estudiar oficialmente lo que ya sabemos que funciona?». Centella resopló suavemente y Diego sonrió. «Tienes razón. Primero terminemos lo que empezamos. Después ya veremos qué sigue». Quedaban 10 días para la prueba final, y por primera vez desde que había comenzado todo, Diego se sentía completamente confiado en que lo lograrían. No solo había demostrado que sus métodos funcionaban, había demostrado que había una forma completamente diferente de pensar sobre la relación entre humanos y animales, y eso, se dio cuenta, era mucho más importante que ganar cualquier apuesta.
Los últimos 10 días pasaron en una mezcla extraña de rutina y anticipación creciente. Diego había establecido un ritmo perfecto con Centella. Sesiones matutinas de entrenamiento avanzado, descansos largos durante las horas más calurosas y sesiones vespertinas más relajadas enfocadas en mantener su vínculo emocional. La transformación de Centella era innegable para cualquiera que la hubiera conocido antes. La yegua que una vez había sido descrita como indomable y peligrosa, ahora trabajaba con Diego con una gracia y cooperación que parecían casi telepáticas. Respondía a comandos de voz sutiles, se giraba con la presión más ligera de sus piernas, se detenía con solo un cambio en su postura. Pero más impresionante que su obediencia era su actitud. Centella había recuperado algo que muchos caballos maltratados pierden para siempre: la alegría de trabajar. Sus ojos brillaban cuando veía a Diego acercarse. Sus movimientos tenían una elegancia natural que había estado oculta bajo capas de miedo y desconfianza. El doctor Herrera había estado documentando meticulosamente los cambios físicos y emocionales. «Es extraordinario», le comentó a don Ricardo durante una de sus evaluaciones semanales. «No solo ha sanado completamente de las heridas físicas, sino que su temperamento es completamente diferente. Es como si fuera una yegua completamente nueva». «¿O tal vez es la yegua que siempre debió ser?», respondió don Ricardo, con una sabiduría que sorprendió al veterinario. Los cambios no se limitaron a Centella. La atmósfera general de la hacienda había cambiado. Los trabajadores habían comenzado a adoptar algunos de los métodos de Diego con otros caballos problemáticos. Raúl, el capataz que había sido más resistente al principio, había sido transferido a otra sección después de que se descubriera evidencia de su participación en el sabotaje. Valentina había experimentado tal vez la transformación más dramática de todas. Había comenzado a estudiar seriamente los métodos de Diego, leyendo libros sobre comportamiento animal, observando cada sesión con atención científica. Una tarde se acercó a él con una pregunta que reveló cuánto había cambiado su perspectiva. «Diego, ¿podrías enseñarme? No para competir contigo, sino para entender mejor». Diego la miró sorprendido. Durante semanas ella había sido su principal antagonista. Ahora estaba pidiendo ser su estudiante. «¿Estás segura? Es muy diferente a lo que has hecho antes». «Exactamente por eso quiero aprenderlo», respondió ella. «Todo lo que creía saber sobre caballos, tal vez estaba equivocada». Durante los días siguientes, Valentina se convirtió en una estudiante dedicada. Diego le enseñó a leer el lenguaje corporal de los caballos, a modular su propia energía para influir en el estado emocional del animal, a usar la paciencia como herramienta en lugar de la fuerza. «Es muy difícil», admitió ella después de una sesión particularmente frustrante con uno de los caballos más nerviosos. «Es mucho más fácil simplemente forzarlos a obedecer». «Fácil a corto plazo», corrigió Diego. «Pero, ¿has visto los resultados a largo plazo de esos métodos?». Valentina pensó en Centella, en su estado original de terror y agresividad, resultado directo de años de entrenamiento forzado. «Tienes razón», dijo suavemente. «Estaba creando el problema que pensaba que estaba solucionando». Don Ricardo observaba la nueva dinámica entre su hija y Diego con fascinación creciente. Había comenzado a darse cuenta de que, independientemente del resultado de la apuesta original, algo mucho más valioso estaba emergiendo. Un cambio fundamental en la filosofía de su hacienda. Una noche, una semana antes de la prueba final, llamó a Diego a su oficina. «Siéntate, muchacho, tenemos que hablar». Diego se sentó nerviosamente, preguntándose si había hecho algo malo. «He estado pensando mucho sobre esta situación», comenzó don Ricardo. «Cuando Valentina hizo esa apuesta, yo pensé que sería una lección rápida sobre la realidad, una demostración de que algunas cosas nunca cambian, de que el orden natural tiene su lugar». Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia los corrales donde varios caballos pastaban tranquilamente en la luz del atardecer. «Estaba equivocado», continuó. «No sobre el orden natural, sino sobre cuál es realmente ese orden. Lo que has demostrado es que la cooperación es más natural que la dominación, que el respeto produce mejores resultados que el miedo».
Diego escuchó en silencio, sin estar seguro de hacia dónde se dirigía la conversación. Lo que quiero decir es esto. Independientemente de lo que pase en la prueba final, quiero ofrecerte un puesto permanente aquí. No como peón, sino como director de entrenamiento, con un salario digno, educación continua y la autoridad para implementar tus métodos en toda la operación. Diego se quedó sin palabras. Era una oferta que cambiaba completamente el curso de su vida, independientemente del resultado de la apuesta. Pero la apuesta, interrumpió don Ricardo. La apuesta sigue en pie. Valentina insiste en cumplir su palabra y yo la apoyo. Pero mi oferta es separada de eso. Es sobre reconocer el valor de lo que aportas. Esa noche, Diego caminó a casa en un estado de aturdimiento. En pocas semanas, había pasado de ser un trabajador invisible a recibir ofertas de universidad y posiciones de autoridad. Pero lo que más lo conmovía no era el reconocimiento personal, sino la evidencia de que su trabajo con Centella había iniciado un cambio mucho más amplio. En casa, compartió las noticias con su madre y Tomás. Su madre lloró de alegría y orgullo. Tomás bombardeó con preguntas sobre lo que significaría para su futuro educativo. ¿Esto significa que podré ir a la universidad también?, preguntó el chico. Significa que tendremos opciones que antes no teníamos, pero primero tengo que completar lo que empecé. Los últimos días de preparación fueron intensos pero tranquilos. Diego se concentró en perfeccionar los aspectos más sutiles de su comunicación con Centella. Ya no se trataba de demostrar que podía montarla, sino de mostrar el nivel de confianza y cooperación que habían desarrollado. Practicaron maniobras más complejas, cambios de dirección precisos, transiciones suaves entre diferentes velocidades, paradas perfectas con comandos casi imperceptibles. Centella respondía como si pudiera leer su mente, anticipando sus deseos antes de que él los expresara completamente. El día antes de la prueba final, Diego decidió hacer algo especial. En lugar de una sesión de entrenamiento formal, simplemente cabalgó con Centella por los campos abiertos alrededor de la hacienda. No había espectadores, no había presión, no había objetivos específicos, solo un joven y su yegua moviéndose juntos a través del paisaje dorado del atardecer. Centella parecía entender que era una celebración. Sus movimientos tenían una gracia extra. Sus orejas estaban constantemente hacia adelante y ocasionalmente soltaba pequeños relinchos de pura alegría. Cuando regresaron al corral, una pequeña multitud los esperaba. Don Ricardo, Valentina, Mendoza, el doctor Herrera y varios trabajadores habían venido a verlos regresar de lo que todos entendían era su última práctica privada. Nadie dijo nada cuando Diego desmontó y abrazó el cuello a Centella. No había necesidad de palabras. Lo que habían logrado juntos hablaba por sí mismo. Esa noche, Diego durmió mejor de lo que había dormido en semanas. No porque estuviera confiado en el resultado del día siguiente, sino porque sabía que independientemente de lo que pasara, había logrado algo que nadie podía quitarle. Había salvado a Centella. Había demostrado que existía una forma mejor. Y había descubierto algo acerca de sí mismo que nunca había sabido. Tenía la capacidad de crear cambio real en el mundo. Mañana sería el día de la prueba final, pero en su corazón, Diego ya sabía que habían ganado lo único que realmente importaba: el derecho de vivir sin miedo, el derecho de confiar y el derecho de ser entendidos. Y eso, pensó mientras se quedaba dormido, valía mucho más que cualquier herencia. El amanecer del día 30 llegó con una claridad cristalina que parecía prometerlo todo. Diego despertó antes del alba, no por nerviosismo, sino por una extraña sensación de completitud. Durante 29 días había trabajado hacia este momento, y ahora que había llegado, se sentía en paz. Se vistió con cuidado, no con sus ropas de trabajo habituales, sino con pantalones limpios y una camisa que su madre había planchado especialmente para la ocasión. No era elegante, según los estándares de la hacienda, pero era digno, y eso era lo que importaba.
Cuando llegó a Las Flores, se sorprendió al encontrar una multitud que superaba cualquier cosa que hubiera visto antes. Habían llegado autobuses de pueblos vecinos, caravanas de automóviles con placas de otros estados e incluso helicópteros de medios de comunicación sobrevolando la zona. «Esto se salió de control», murmuró Mendoza, quien coordinaba el acceso al área de demostración. «No», corrigió don Ricardo, observando la multitud con una expresión mezcla de asombro y orgullo. «Esto es exactamente lo que tenía que ser. Una transformación pública merece un reconocimiento público». Habían establecido un área formal para la demostración, un redondel grande en el campo principal rodeado de gradas temporales que se habían llenado hasta el último asiento. Las cámaras de televisión estaban posicionadas en múltiples ángulos y reporteros de medios nacionales e internacionales habían llegado para cubrir lo que muchos llamaban el desafío ecuestre del siglo. Diego encontró a Centella en su corral, tranquila a pesar del bullicio que la rodeaba. Al verlo, la yegua se acercó inmediatamente a la cerca, relinchando suavemente en reconocimiento. «Buenos días, bonita», le dijo, acariciando su cuello como había hecho cientos de veces antes. «¿Lista para mostrarles de qué estamos hechos?». Centella presionó su cabeza contra su pecho, un gesto de confianza absoluta que nunca dejaba de conmoverlo. El protocolo para la demostración final había sido establecido semanas atrás por un panel de expertos. Diego tendría que demostrar control completo de Centella durante 30 minutos continuos, incluyendo maniobras específicas, caminar, trotar, galopar, paradas precisas, giros en ambas direcciones y trabajo con obstáculos. Pero más importante que las maniobras técnicas era la evaluación de la relación entre jinete y caballo. Los jueces estarían observando signos de estrés, resistencia o miedo por parte de Centella. Cualquier evidencia de que estaba siendo forzada o intimidada resultaría en descalificación inmediata. Una hora antes de la demostración programada, Valentina se acercó a Diego. Llevaba un sobre en las manos y una expresión que él no había visto antes. Una mezcla de respeto, nerviosismo y algo que parecía ser disculpa. «Diego, necesito darte esto», dijo extendiéndole el sobre. Dentro había documentos legales, la escritura de transferencia de su participación en la hacienda ya firmada y notarizada. «¿Qué es esto?», preguntó confundido. «Es mi cumplimiento de la apuesta. Independientemente de lo que pase hoy, quiero que sepas que reconozco lo que has logrado. Has cambiado no solo a Centella, sino a mí, a mi padre, a todos nosotros». Diego miró los documentos sin poder procesar completamente lo que significaban. «Pero la demostración es para el público. Para mí, ya has demostrado todo lo que necesitabas demostrar». Se acercó más, bajando la voz para que solo él pudiera escuchar. «Quiero pedirte perdón. Cuando hice esa apuesta estaba tratando de humillarte. Estaba convencida de que sabía más que tú sobre caballos, sobre la vida, sobre todo. Estaba equivocada y siento mucho haber puesto en riesgo tu seguridad y la de Centella por mi orgullo». Diego se quedó mirándola, viendo por primera vez no a la heredera arrogante que había conocido al principio, sino a una joven que había tenido el coraje de reconocer sus errores y cambiar. «Gracias», dijo simplemente, «pero quiero hacer la demostración de todas formas, no por los documentos, sino porque Centella merece que la gente vea quién es realmente». Valentina sonrió y por primera vez desde que se conocían fue una sonrisa genuina. «Entonces te estaremos apoyando desde las gradas». Los 30 minutos antes de la demostración pasaron en una preparación meticulosa. Diego brepilló a Centella hasta que su pelaje dorado brilló como metal pulido. Le colocó la silla con los movimientos ceremoniales de alguien que se prepara para algo sagrado. El doctor Herrera hizo una inspección final para confirmar que tanto jinete como yegua estaban en condiciones óptimas. Los jueces oficiales revisaron el equipo y confirmaron las reglas una vez más. Cuando finalmente llegó el momento, Diego guió a Centella hacia el redondel de demostración. El ruido de la multitud se desvaneció hasta convertirse en un murmullo expectante. Se detuvo en el centro del redondel.
Centella a su lado, y miró hacia las gradas. Pudo ver a su madre y a Tomás en primera fila, sus rostros brillando de orgullo. Don Ricardo y Valentina estaban sentados juntos, ya no como adversarios, sino como aliados. Los trabajadores de la hacienda ocupaban una sección completa, muchos de ellos sosteniendo carteles de apoyo. Un juez se acercó con un micrófono. Señoras y señores, estamos aquí para presenciar la culminación de un desafío que ha capturado la atención de todo el país. El joven Diego Ramírez intentará demostrar que ha establecido una relación de trabajo completa con la yegua Centella, considerada anteriormente indomable. Diego montó a Centella con un movimiento fluido que había practicado 1000 veces. La yegua se mantuvo perfectamente inmóvil. Después, se movió hacia adelante con un paso elegante que provocó un murmullo de admiración de la multitud. Los siguientes 30 minutos fueron una sinfonía de movimiento y comunicación. Diego y Centella se movían como una sola entidad, ejecutando cada maniobra requerida con una gracia que parecía sobrenatural. Caminar, trotar, galopar, todo fluyó con una naturalidad que hizo que las dificultades técnicas fueran invisibles. Pero lo que realmente cautivó a la audiencia no fueron las maniobras, sino la evidente alegría de ambos participantes. Centella se movía con las orejas hacia adelante, claramente disfrutando el trabajo. Diego sonreía con una felicidad genuina que irradiaba desde el centro del redondel. Cuando terminaron con una parada perfecta en el centro exacto del redondel, el silencio duró unos segundos antes de que la multitud explotara en aplausos que parecían durar para siempre. Los jueces deliberaron durante 15 minutos que se sintieron como horas. Finalmente, el juez principal se acercó al micrófono. Después de una evaluación cuidadosa, el panel de jueces determina por unanimidad que el señor Diego Ramírez ha cumplido y superado todos los requisitos de la demostración. La relación demostrada entre jinete y caballo representa un nuevo estándar de excelencia en el entrenamiento equino. La multitud estalló nuevamente. Diego desmontó y fue inmediatamente rodeado por reporteros, admiradores y ofertas de trabajo, pero él apenas los notó. Su atención estaba completamente centrada en Centella, acariciándola, tranquilizándola después de la intensidad de la demostración. Valentina fue la primera en llegar hasta él a través de la multitud. «Lo lograste», le dijo, con lágrimas en los ojos. «Realmente lo lograste». «Lo logramos», corrigió Diego, mirando a Centella. «Ella hizo todo el trabajo difícil. Yo solo aprendí a escuchar». Don Ricardo llegó momentos después, seguido por Tomás y la madre de Diego, que lloraba abiertamente de alegría y orgullo. «Diego», dijo don Ricardo, colocando una mano en su hombro, «oficialmente te ofrezco no solo la posición de director de entrenamiento, sino también una sociedad en la hacienda. Lo que has construido aquí es demasiado valioso para ser propiedad de una sola persona». Pero Diego estaba mirando a su familia, a Centella y a las caras de apoyo que lo rodeaban, y se dio cuenta de algo importante. «Acepto la posición», dijo finalmente, «pero con una condición. Esto no puede ser sobre una persona o una familia. Tiene que ser sobre crear un lugar donde otros jóvenes como yo puedan aprender, donde otros caballos como Centella puedan sanar». «¿Estás hablando de una escuela?», preguntó Valentina. «Estoy hablando de un centro. Educación, rehabilitación, investigación. Un lugar donde la forma en que tratamos a los animales pueda cambiar realmente». Don Ricardo sonrió. «Entonces eso es lo que construiremos». Esa noche, mucho después de que la multitud se dispersara y los reporteros se fueran, Diego se sentó una vez más junto al corral de Centella. Pero ahora no estaba solo. Valentina se había quedado, al igual que Tomás y varios de los trabajadores jóvenes de la hacienda. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Tomás. Diego miró a Centella, que pastaba tranquilamente bajo las estrellas, y después a las caras esperanzadas que lo rodeaban. «Ahora empezamos el trabajo real»,
dijo. Esto fue solo el comienzo. Y mientras las estrellas brillaban sobre la hacienda Las Flores, todos sintieron la verdad de esas palabras. Habían visto más que una demostración de doma. Habían visto el nacimiento de una nueva forma de entender la relación entre humanos y animales, entre poder y compasión, entre tradición y cambio. El muchacho invisible había encontrado su voz, y el mundo, por fin, estaba listo para escuchar. 5 años después de aquel día en que un joven pobre había aceptado un desafío imposible, la hacienda Las Flores se había convertido en algo completamente diferente. Ya no era simplemente un criadero de caballos de competencia, sino el centro de excelencia en entrenamiento equino más reconocido de América Latina. Diego, ahora de 24 años, caminaba por los amplios pasillos del nuevo complejo educativo que se había construido donde antes estaban los graneros viejos. Llevaba una carpeta llena de solicitudes de estudiantes de 12 países diferentes que querían estudiar sus métodos, y en su bolsillo tenía una carta de la Universidad Nacional ofreciéndole un doctorado honorario en etología aplicada. «Doctor Ramírez», lo saludó un estudiante que pasaba, una joven de Argentina que había venido específicamente para estudiar comunicación no verbal con équidos. Diego sonrió, pero aún se sentía extraño con el título. Había completado su licenciatura en medicina veterinaria a través de un programa acelerado, pero su verdadera educación había comenzado años atrás, en aquel corral polvoriento con una yegua dorada que le había enseñado más sobre confianza que cualquier libro. El centro ahora albergaba 50 caballos en rehabilitación, 30 estudiantes residentes y un staff de 15 profesionales. Pero en el corazón de todos seguía estando el mismo principio que Diego había descubierto con Centella: que la verdadera comunicación se basa en el respeto mutuo, no en dominación. Centella, ahora de 12 años, tenía un corral especial cerca de la oficina principal. Ya no participaba en entrenamientos intensivos, pero seguía siendo la embajadora no oficial del centro. Cada nuevo estudiante tenía que pasar tiempo con ella, aprendiendo a leer sus señales, a entender su lenguaje corporal, a ganar su confianza. «Ella sigue siendo la mejor maestra», le había dicho Diego a un reportero la semana anterior. «Cada persona que trabaja con ella sale transformada». Esa mañana de primavera, Diego se dirigía hacia el corral de Centella para su ritual diario cuando se encontró con Valentina. Ella había regresado de Europa 2 días antes, después de completar su maestría en psicología animal en la Universidad de Viena. «Buenos días, socio», lo saludó con una sonrisa. La relación entre ellos había evolucionado de antagonismo a respeto mutuo y finalmente a una sociedad genuina en tanto en los negocios como en la misión del centro. Valentina había descubierto que tenía un talento natural para la investigación y había liderado varios estudios sobre trauma psicológico en caballos rescatados. «¿Cómo está adaptándose al regreso?», preguntó Diego. «Extraño la estructura académica europea, pero nada se compara con esto», respondió, gesticulando hacia los campos donde varios estudiantes trabajaban con caballos en diferentes etapas de rehabilitación. Se dirigieron juntos hacia el corral de Centella, quien levantó la cabeza al verlos acercarse. A pesar de los años, seguía siendo hermosa, aunque ahora su pelaje dorado tenía algunas hebras silbiadas y sus movimientos tenían la dignidad serena de la edad. «Hola, bonita», la saludó Diego, como había hecho miles de veces antes. Centella se acercó a la cerca y extendió el cuello para recibir sus caricias. Era un ritual que nunca había perdido su significado para ninguno de los dos. «¿Sabes qué día es hoy?», le preguntó Valentina. Diego lo sabía. Era el aniversario exacto del día que había montado a Centella por primera vez en público. 5 años desde que todo había cambiado. «La fundación quiere hacer una ceremonia, conmemorar el aniversario, tal vez invitar a algunos de los medios». «No», interrumpió Diego suavemente. «Centella ya ha dado suficiente de sí misma al público. Que este día sea solo para nosotros». Valentina sintió, entendiendo perfectamente. Había aprendido que los momentos más importantes a menudo eran los más privados. Esa tarde de primavera, cuando las actividades del día habían terminado y los estudiantes se habían retirado a estudiar, Diego regresó al corral de Centella con una sorpresa especial. Había traído a Tomás, ahora de 19 años y estudiante de 2º año de veterinaria. «¿Recuerdas cuando pensabas que estaba loco?»,
le preguntó Diego a su hermano, mientras observaban a Centella pastar tranquilamente. Recuerdo pensar que te ibas a matar, rió Tomás. Nunca imaginé que terminaría estudiando lo mismo que tú. Su madre había podido operarse finalmente, y ahora vivía en una casa cómoda en el pueblo, orgullosa de sus 2 hijos que habían encontrado su camino en el mundo académico. A menudo venía al centro como voluntaria, ayudando con tareas administrativas y contando historias a los estudiantes más jóvenes sobre los primeros días de Diego con Centella. Don Ricardo apareció al atardecer, caminando con un bastón que necesitaba desde una caída el año anterior. A los 75 años, había oficialmente transferido todas las operaciones del centro a Diego y Valentina, pero aún venía todos los días para observar y, según él, aprender cosas nuevas. ¿Celebrando el aniversario?, preguntó, acercándose al grupo. Reflexionando, corrigió Diego, pensando en qué tan lejos hemos llegado. ¿Y qué tan lejos aún podemos ir?, añadió Valentina. Era cierto. El centro había comenzado a expandirse internacionalmente. Habían abierto programas de intercambio con universidades en Brasil, Colombia y Costa Rica. Investigadores de Europa y Asia venían regularmente para estudiar sus métodos. Y más importante, una nueva generación de entrenadores estaba saliendo al mundo con una filosofía completamente diferente sobre la relación entre humanos y animales. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en tonos dorados que hacían eco del pelaje de Centella, el pequeño grupo se sentó en las bancas que habían instalado alrededor de su corral. ¿Alguna vez imaginaste esto?, le preguntó don Ricardo a Diego. Diego pensó en la pregunta seriamente. Recordó al joven de 19 años que había aceptado un desafío imposible, motivado más por desesperación que por confianza. Nunca imaginé la escala, respondió honestamente, pero sí imaginé la posibilidad de que las cosas pudieran ser diferentes, de que había una forma mejor. Centella se acercó a la cerca como si hubiera escuchado la conversación. Diego se levantó y apoyó la frente contra la suya, un gesto que habían compartido miles de veces. «Gracias», le susurró tan bajito que solo ella podía escuchar, por enseñarme que la fuerza verdadera viene de la gentileza, por mostrarme que es posible sanar, por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Centella resopló suavemente, ese sonido que había aprendido a interpretar como su forma de decir «de nada». Mientras las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscuro, los 4 se quedaron sentados en silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre el viaje extraordinario que habían compartido. El centro continuaría creciendo, más estudiantes vendrían, más caballos serían rehabilitados, más investigación sería publicada, pero en el corazón de todo seguiría estando la lección simple que una yegua dorada había enseñado a un joven pobre, que la verdadera transformación comienza con la voluntad de escuchar, de entender y de confiar. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Valentina finalmente rompiendo el silencio. Hace 5 años pensé que estaba apostando mi herencia. Resulta que estaba apostando por encontrar mi verdadero propósito. ¿Y Diego?, preguntó don Ricardo. ¿Qué pensaste que estabas apostando? Diego miró a Centella, después a las caras de las personas que se habían convertido en su familia elegida, después a los edificios del centro que se extendían a su alrededor como un sueño hecho realidad. Pensé que estaba apostando por salvar un caballo. Resulta que estaba apostando por salvarme a mí mismo. La brisa nocturna movió suavemente las crines de Centella, y en algún lugar en la distancia, un potro joven relinchó suavemente en su sueño. Era el sonido de la paz, de la seguridad, de un lugar donde tanto humanos como animales podían sanar y crecer. El muchacho invisible había encontrado no solo su voz, sino su lugar en el mundo. Y la yegua que una vez había sido considerada indomable, había encontrado algo aún más valioso, un hogar donde ser ella misma no solo era aceptado, sino celebrado. En los años que seguirían, la historia de Diego y Centella sería contada en aulas universitarias, conferencias internacionales y alrededor de fogatas en ranchos de todo el continente. Pero la versión más verdadera de su historia continuaría siendo escrita cada día en los corrales del Centro de Excelencia, donde una nueva generación aprendía que los milagros más grandes no vienen de domar lo salvaje, sino de encontrar la humanidad en lo humano.
y mientras Centella pastaba tranquilamente bajo las estrellas, con el conocimiento silencioso de que había cumplido un propósito más grande que cualquier competencia o premio, el viento llevó a través de los campos un mensaje de esperanza, que siempre es posible comenzar de nuevo, que nunca es demasiado tarde para cambiar, y que a veces las conexiones más profundas se forman entre las almas que han aprendido a sanar juntas. El fuego que había ardido en el corazón de una yegua dorada había encendido una revolución silenciosa, y esa revolución, alimentada por la compasión y sostenida por la determinación, continuaría expandiéndose mucho después de que las estrellas de esa noche se desvanecieran con el amanecer.